8:45, miles de personas caminaban en el corazón de Manhattan para tomar sus puestos de trabajo. Un día ordinario, hasta el instante fatal, porque de repente ocurrió lo impensado. Una descomunal explosión sacudió a la ciudad más famosa del planeta y una de las torres gemelas se convirtió en una hoguera. Yo estaba frente al Soho Grand Hotel y el portero me dijo, veo un avión volando muy bajo. Miramos y de repente, ¡boom! No parecía real. El centro de Nueva York se convirtió en un caos. El imponente edificio de 110 pisos del World Trade Center dejaba escapar un hongo negro que rápidamente la televisión distribuyó por todo el planeta. 18 minutos más tarde, los neoyorquinos no habían salido de su asombro. Y apenas unos minutos antes, otro avión de pasajeros con rumbo a San Francisco había despegado del aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. También cambió el rumbo, viró y apuntó su nariz directamente contra el otro rascacielos. Yo estaba trabajando en el World Trade Center. Fue como una pesadilla. La explosión me tiró contra la ventana y fui muy afortunada al poder salir. Hay mucha gente bajando con quemaduras. Es terrible. En una de las torres, el avión chocó contra el piso 67 y yo estaba en el 56. Yo estaba en la zona del World Trade Center y de repente escuché una gran explosión y una gran cantidad de humo, fue la que vi, y todos comenzamos a correr. Humo por todos lados, la gente estaba saltando por las ventanas, por todos lados saltaba gente por las ventanas. No lo sé. Todo el mundo estaba temeroso, todo el mundo estaba muy asustado. No había lugar a dónde ir. Y de repente, sorpresivamente, el otro avión golpeó contra la segunda torre y más gente siguió saltando por la ventana. ¡Oh, Dios mío! El ataque terrorista había resultado implacablemente efectivo. Nueva York, el símbolo del imperio, estaba en llamas. El pánico ganó las calles. Los bomberos poco pudieron hacer para rescatar a las miles de personas atrapadas en las torres. Los que no murieron por los impactos o intoxicados por el humo lucharon por salvar sus vidas, pero muchos no pudieron con su desesperación. Tuvo lugar y yo llegué hasta aquí, saqué la ropa para ayudar a algunas personas que estaban lastimadas y había gente saltando por las ventanas, por lo menos vi 14 personas, no menos de 14 personas saltando por las ventanas. Esto es terrible. ¿Alguna cosa más que usted haya visto cuando explotó el segundo avión? Yo lo vi, sí, exactamente, yo lo vi. Golpeó y hubo una gran explosión.
Y también la gente siguió saltando, saltando y saltando una y otra vez desde las ventanas. Pero la ciudad no tenía respiro. Casi 2 horas después del primer ataque, el primero de los rascacielos, en rigor el último impactado, se desploma. El efecto es devastador. Right here. Stay right here. Let's go. Here it comes. Now, let's go. El centro de la ciudad quedó tapado por una capa de 3 centímetros de polvo. Nueva York enseñaba al mundo un perfil siniestro. El de una ciudad desolada que había perdido el marco de la típica postal. La capital del mundo occidental se mostraba oscurecida. El resto del planeta no podía creer lo que veía. La televisión estadounidense proyectó escenas inimaginables entre miles de empleados del centro financiero neoyorquino. Estupor, pánico. Poco tiempo después, otro avión secuestrado en vuelo se estrelló contra el Pentágono en las afueras de Washington. El ataque era masivo y perfectamente planificado para herir a los símbolos del poder norteamericano. La perplejidad dejó paso al miedo. El presidente Bush, de gira por el estado de la Florida, tuvo que dar la cara frente a la crisis inesperada. De golpe, el país más poderoso de la Tierra se mostraba vulnerable al más impiedoso de los ataques terroristas. Los Estados Unidos van a dar caza y castigarán a los responsables por estos actos cobardes. And punish those responsible for these cowardly acts.
Pueden ver a la segunda torre que acaba de derrumbarse. Son las 10:30 hora del este. No hubo ningún sonido que nos anunciara que la torre iba a caer. Nos dimos cuenta por la gente que corría y nos alejamos del lugar. Todo parecía extraído del cine catástrofe. Las calles quedaron desiertas. Los heridos fueron atendidos precariamente. Nueva York no estaba preparada para semejante ataque. Solo policías desorientados y bomberos trabajando sin orden. Y periodistas con barbijos intentando explicar lo inexplicable. Desde lejos, la ciudad ya no lucía las dos torres emblemáticas. El puro polvo, como una lengua apocalíptica, avanzaba hacia el río. No sé, no puedo ni siquiera describirlo. Es la escena más terrible que vi en toda mi vida. Vimos al World Trade Center en llamas. Vimos gente saltando de los pisos de arriba. Este es uno de los ataques más horrorosos de toda la historia mundial. Otro avión Boeing 757 secuestrado por los terroristas con 38 pasajeros, 2 pilotos y 5 asistentes de vuelo, que cambió inexplicablemente el rumbo, fue interceptado en el aire por cazabombarderos F-16. Al parecer, se dirigía a Washington. Se supone que fue impactado por misiles aire-aire y cayó en Pensilvania. No es ciencia ficción, es la realidad. Estados Unidos vivió hoy un día negro. Lo que surja de este artero ataque terrorista es difícil de predecir. Pero las terribles imágenes del ataque masivo, que se enriquecen a cada momento con videos de aficionados, quedarán para siempre en la memoria. Miles de muertos, Nueva York ardiendo, el Capitolio y la Casa Blanca ensombrecidas por el humo, y toda la destrucción son el preámbulo de algo difícil de dimensionar. Bueno, una síntesis de lo que ocurrió el día de hoy, en la mañana de hoy, allí en los Estados Unidos, tremendo. Y hace un rato veíamos al jefe de policía de Nueva York, a Bernard Kerik, que señalaba que tenía pruebas de que varias personas se encuentran vivas, aunque no quiso especificar en qué edificios.
Esto es muy importante, están realizando en este momento tareas de rescate intensamente. Ya está con nosotros Andrés Repetto para, bueno, seguir analizando un poco todo esto que hemos estado viviendo durante todo el día de hoy, y ahora con esta esperanza, esta luz de esperanza de que puede llegar a haber personas vivas, ¿no, Andrés? Sí, es parte dentro de la tragedia de la esperanza, las historias de gente que se salvó de milagro, bueno, ahora gente que aparentemente está debajo de los escombros, las tareas de rescate, sí. Si bien no hay luz, están llegando todos los equipos y hay la luz necesaria como para trabajar. El alcalde Giuliani le pidió a la gente que no se acerque más a ayudar, que tienen la cantidad necesaria de voluntarios para trabajar en las próximas horas. Y la pregunta, y lo importante ahora, Mario, es qué es lo que va a venir después, qué viene a partir de ahora. Claro. El discurso del presidente Bush fue un discurso muy tranquilo, diría demasiado breve, frío, con poca información, frío. Creo que los americanos seguramente estaban esperando algo más. Bueno, también uno lo compara a Bush con Clinton. Clinton era un gran actor. Sí. Si me permitís esta expresión. Sí, totalmente. Posiblemente hoy Bill Clinton hubiese llorado ante cámara, ante esta situación. Posiblemente. Bush mintió sobre el Sexgate, todo el mundo le creyó. Exactamente. Y después cuando pidió disculpas, bueno, también todo el mundo le creyó porque fue reelecto, sí, ¿no? Esto es un hombre totalmente frío y duro y como tal peligroso. Es una prueba de fuego de ahora en más para el presidente Bush y para todo el mundo. ¿Cuál es la decisión que va a tomar? Hubo dos imágenes en el día de hoy, y dos momentos difíciles para el presidente norteamericano. En una de las fotos de Clarín está, y mostramos la imagen también, cuando le avisan al presidente Bush, estaba en la Florida, había terminado sus eternas vacaciones, por lo cual se lo estaba criticando en los últimos días, y le dijeron que había dos explosiones en las bombas, en las Torres Gemelas. Bueno, una fue esa, otra cuando lo llevaron, seguramente algún asesor equivocadamente le dijo tenemos que esconder al presidente de los Estados Unidos, se los criticó. Y esto ha generado una cantidad de críticas impresionante. Claro, porque... Lo vemos esto, perdóname, después de la pausa. No? ¿Cómo no? ¿Sí? Seguimos con toda la información, con este... En los territorios de Gaza, Cisjordania y Ramallah hubo desde bocinazos hasta brazos en alto. No les importó que el presidente Yasser Arafat haya condenado los múltiples atentados. El pueblo disfrutó de la masacre y atribuyó su alegría a las represalias terroristas contra el apoyo explícito que Estados Unidos da a las incursiones israelíes contra sus vecinos pueblos árabes. Bueno, increíble, ¿no? Ver estas imágenes cuando todo el mundo estaba en estado de shock y conmovido con lo que estaba ocurriendo en pleno corazón de Manhattan. Hay que hacer una aclaración. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, quien representa en el mundo a los palestinos, condenó los atentados de hoy, dijo que era una barbaridad, expresó sus condolencias hacia el pueblo norteamericano y al gobierno del presidente Bush. Pero lo que hace Arafat por lo general no tiene nada que ver con lo que hace el resto de los palestinos, ¿no? Bueno, últimamente, y lo venimos diciendo durante las últimas semanas, Yasser Arafat parece tener poco poder ante su pueblo porque es un presidente que dice una cosa y en la realidad pasa otra. Por ejemplo, dice vamos a realizar un alto el fuego en Medio Oriente, vamos a intentar llegar a algún tipo de tregua con los israelíes, pero después, días o horas después, se realizan distintos atentados en Israel por fundamentalistas palestinos. Hoy por hoy son quizás los grupos fundamentalistas palestinos quienes tienen el control real sobre el pueblo palestino y son quienes más daño o más, obviamente más daño le hacen a la situación en Medio Oriente, pero son los que tienen una actitud y esa actitud incide en el futuro de Medio Oriente y del mundo también. Muchos se preguntaron por qué hubo solo atentados en los Estados Unidos y no fue algo conjunto con alguno en Israel, por ejemplo. Si es que realmente fueron los palestinos o musulmanes. Bueno, todavía no se sabe quién fue. Las cadenas americanas están nombrando a un hombre que nosotros les mencionamos mucho en el día de hoy. Es Osama Bin Laden, es el terrorista más peligroso del mundo, es un multimillonario saudí que está refugiado en Afganistán, está protegido por los talibanes, a pesar que estos fundamentalistas islámicos que tomaron el poder después de echar a la Unión Soviética, dicen que ellos no fueron, que ellos no están protegiendo a Osama Bin Laden, pero ya todas las cadenas internacionales están diciendo que los atentados en los Estados Unidos vendrían del lado de los fundamentalistas islámicos y precisamente
Osama Bin Laden sería la cabeza de estos ataques. No hay que decir que simplemente es un hombre. Hoy por hoy, hay que repetirlo una y mil veces, hoy por hoy los terroristas están trabajando todos conjuntamente. Para los terroristas no hay fronteras, para ellos el único objetivo o lo importante es dónde hay americanos y dónde hay judíos, y ese es su objetivo, sea obviamente en los Estados Unidos como fue hoy, o Israel, que es algo obvio, pero ellos apuntan, sea en Buenos Aires, Europa, África, como han volado en 1998, Bin Laden hizo explotar, con diferencia de segundos, 2 embajadas americanas en África. Bueno, hoy los terroristas trabajan todos conjuntamente, cada vez tienen más poder. Obviamente es el flagelo del siglo XXI, no tienen ejércitos poderosos, pero tienen el poder para causar el desastre que veíamos hoy, ¿no? Sí, que demostró que no necesitaba un gran ejército, ni misiles, ni una bomba nuclear para provocar tanta destrucción, ¿no? Y que no hacía falta un escudo antimisiles. ¿Qué es eso? Se habló también mucho de eso durante el día. El presidente Bush, desde que llegó a la presidencia, reimpulsó algo que hablaba, que intentó desarrollar el presidente Reagan, el escudo antimisiles, una especie de paraguas protector sobre los Estados Unidos. ¿Cómo funcionaba o cómo teóricamente va a funcionar esto? Porque se están invirtiendo miles de millones de dólares en esto. Es misiles instalados en distintos lugares de los Estados Unidos, capaces de interceptar en el aire un misil enemigo, teóricamente ante la eventualidad, Mercedes, de un ataque nuclear. Esa era la idea, o esa era la amenaza que veían los estrategas militares del Pentágono. Ese era el peligro inminente. ¿Nunca imaginaron que con 4 aviones de línea repletos de pasajeros podrían causar semejante destrucción? No, evidentemente hay que reconocer que los Estados Unidos es quizás el país más preparado para luchar contra el terrorismo junto con Israel. Bueno, evidentemente el plan de los terroristas fue superior a cualquier tipo de preparación, y lo que están criticando mucho al presidente Bush es, primero, por estar impulsando algo que nadie sabía realmente si podía llegar a funcionar, que es el escudo antimisiles, porque dicen, ¿cuántos misiles en el aire en un ataque nuclear nosotros podemos llegar a derribar? Es casi un milagro si derribamos todos los ataques. Y por otro lado se lo está criticando por no haber estado en el lugar de los hechos en el momento indicado. Como lo decíamos con Mario recién, evidentemente aconsejaron muy mal al presidente Bush en el momento que se lo necesitaba, un helicóptero y después el avión presidencial. Se lo llevó primero a una base militar y después a un lugar secreto en Nebraska, y cuando se empezó a escuchar todas las críticas hacia el presidente de los Estados Unidos, dijeron, bueno, llevamos al presidente a la Casa Blanca. ¿Y qué hicieron, Mercedes? Nosotros lo mostramos. Bajó el helicóptero presidencial en el jardín de la Casa Blanca y lo hicieron caminar, lo que nunca le hacen caminar al presidente de los Estados Unidos, varios metros hasta llegar a su residencia, como diciendo, el que manda está acá, yo voy a conducir esto, pero bueno, ya es tarde. Lo que pasó, pasó, no hubo previsión. El presidente Bush hizo un discurso muy blando y ahora la pregunta es ¿qué vendrá después, ¿no? ¿Qué hará este hombre? Vamos a ver más datos ahora de lo que se puede considerar como el peor atentado de la historia. Este ataque masivo a los Estados Unidos contra la ciudad de Nueva York y contra la ciudad de Washington, los blancos, las torres gemelas del World Trade Center y también el edificio del Pentágono. Son 110 pisos, vamos a corregir la placa, son 149 metros la altura de las torres gemelas. También hubo un avión que se estrelló en Pensilvania, aparentemente derribado por aviones F-16. 60.000 personas son las que están trabajando, pero diariamente, Mercedes, estas torres pueden ser visitadas por entre 100.000 y 120.000 personas todos los días, ¿no? Si tenemos en cuenta que es uno de los lugares turísticos favoritos, ¿no? Bueno, la comparación con la cancha de River, por la cantidad de personas que entran en la cancha de River, es la que, personas, ¿no? sí, es la que diariamente está o trabajaba en las Torres Gemelas. 4 ataques con aviones comerciales, 266 pasajeros y tripulantes iban a bordo de estos 4 aviones y murieron. 2 eran de American y 2 de United.
Más datos oficiales: los aviones se estrellaron en las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono en Washington y Pensilvania, que fue el cuarto avión derribado. El estupor de esto, ¿no? Todos eran aviones comerciales con gente a bordo. Recordemos, si podemos frenar un segundo ahí la placa, le pedimos al director para recordar que hubo dos personas que se comunicaron desde los aviones secuestrados. Uno, un hombre de uno de los aviones que aparentemente se estrelló en una de las Torres Gemelas, llamó al 911, el número de emergencia en los Estados Unidos, avisó que el avión había sido secuestrado, tomaron la llamada como seria y pocos minutos después el avión se estrelló. Otra comunicación telefónica de una mujer que adelantaba su viaje para ir a ver a su marido como sorpresa por el día de cumpleaños. Lo llamó desde el avión diciéndole: estamos siendo secuestrados por terroristas, el avión está fuera de control. El marido le decía: no me hagas esta broma, y minutos después el avión se estrellaba. Por ahora se habla de 10.000 a 12.000 muertos, pero puede aumentar en miles esta cifra. 750 heridos. 200 bomberos han muerto y unos 100 policías están todavía desaparecidos. Recordemos que estos policías y bomberos fueron en el momento, inmediatamente después, con la rapidez que caracteriza a los servicios de emergencia en los Estados Unidos, cuando estalló la primera Torre Gemela, y como si fuese una trampa, 18 minutos después estallaba la segunda torre, y víctima de eso murieron estos bomberos y los policías. Hacemos la pausa, volvemos con más información. Un ícono arrasado. Vamos a conocer la historia de las Torres Gemelas en Nueva York, uno de los símbolos más importantes de esta ciudad arrasada. Símbolos de la prosperidad de los negocios. Mirando semejante estructura, es difícil creer que haya quedado reducida a escombros. Cada torre tenía 108 pisos y medía 417 metros de altura. Fue el complejo de negocios más importante del planeta. Allí trabajaban 50.000 personas en las oficinas de 1.200 empresas. Cada día lo visitaban otras 90.000 personas, entre ellas muchos turistas que accedían al mirador del último piso. En las plantas inferiores había comercios y bajo tierra una estación de trenes subterráneos. Fue obra de un japonés, Minoru Yamasaki, cuya idea costó $1.500 millones. En internet podemos encontrar más información en tn24horas.com y podemos apreciar una infografía animada que muestra lo que ocurrió esta mañana con las torres. El ataque al World Trade Center, primero la Torre Norte, el segundo impacto en la Torre Sur, cae la Torre Sur, luego la Torre Norte. Esta es la animación que podemos encontrar en la página de Todo Noticias en internet. Y por supuesto, a lo largo de todo el día vimos las imágenes y nos quedamos choqueados, impresionados, recordando imágenes de muchas películas que parecían una exageración. Uno decía, bueno, esto pasa solamente en el cine, pero se confundió la realidad con la ficción en las últimas horas. Lo que parecía fantasía se convirtió en realidad. Incluso hubo libros, como por ejemplo Órdenes Presidenciales, que contaba una historia similar a la ocurrida hoy. En el mundo ficcional, muchas novelas y películas trataron con impresionante realización un ataque terrorista a los Estados Unidos. Pero en el mundo real, lo ocurrido en pleno corazón de Manhattan superó al más imaginativo autor. La propia cadena CNN asoció el bestseller de Tom Clancy, Órdenes Presidenciales, con el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono. Tan increíblemente parecidas son las historias que CNN llevó a sus estudios a Clancy para que recordara su obra. En Órdenes Presidenciales se describe un trágico atentado al Capitolio registrado por la propia cadena televisiva, en el que un Boeing 747 de la empresa Japan Airlines es secuestrado por terroristas. El avión se estrella contra el edificio y causa un desastre. En el cine, producciones como Contra el Enemigo muestra un atentado del fundamentalismo islámico en pleno centro de Nueva York. Thank you very much. Now we just get...
La pausa, volvemos con más información. Como por principios éticos, el gobierno de nuestro país rechaza y condena con toda energía los ataques cometidos contra las mencionadas instalaciones y expresa sus más sinceras condolencias al pueblo norteamericano por las dolorosas e injustificables pérdidas de vidas humanas que han provocado dichos ataques. En esta, nuestro pueblo se solidariza con el pueblo de Estados Unidos y expresa su total disposición a cooperar en la medida de sus modestas posibilidades con las instituciones sanitarias y con cualquier otra institución de carácter médico o humanitario de ese país en la atención, cuidado y rehabilitación de las víctimas ocasionadas por los hechos ocurridos en la mañana. Antes que nada, quiero enviar mis condolencias al presidente de los Estados Unidos, el presidente Bush, a su gobierno, los miembros de su gobierno, a la gente de los Estados Unidos, por esta cosa terrible, por este hecho terrible. Yo estoy absolutamente choqueado, absolutamente choqueado. Esto es increíble. ¿Piensa usted llamar al presidente de los Estados Unidos? Le he mandado rápidamente un telegrama. Y comienza a haber más informaciones sobre las víctimas. En este caso, la Embajada de los Estados Unidos en Montevideo confirmó que el uruguayo Alberto Domínguez, de 65 años, murió en el atentado contra las Torres Gemelas. La información había sido adelantada a la prensa por una hermana de este viajero que reside en la ciudad de Colonia, cerca de Montevideo. Señaló que Domínguez había viajado a Boston para visitar a otra hermana que vive allí y este hombre uruguayo regresaba a Nueva York cuando el avión fue secuestrado por los terroristas que lo hicieron colisionar y explotar contra una de las Torres Gemelas. Monseñor Bergoglio está convocando a una misa, va a asistir también el presidente Fernando de la Rúa y todo el gabinete. Se va a realizar a las 4 de la tarde en el Obelisco, en la plazoleta de la República. Hemos venido a tener una oración, invitados por el señor presidente. Él tuvo la iniciativa de hacer este acto de oración como jefe de Estado frente a esta situación inimaginable que no es un mero atentado terrorista más, sino que es algo mucho más grande que puede desencadenar cosas imprevisibles. El señor presidente hizo que todos juntos miráramos a Dios, nos recogiéramos un rato en oración y pidiéramos por la paz del mundo. También todas las confesiones religiosas nos hemos autoconvocado para mañana, día miércoles, a las 4 de la tarde, en el Obelisco, para orar todos juntos por la paz del mundo. 12 de la noche, vamos a repasar los títulos más importantes. El día increíble, conmoción mundial. Estados Unidos sufrió el peor atentado terrorista de la historia.
3 aviones con pasajeros secuestrados en vuelo fueron lanzados contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington. En menos de una hora los rascacielos de 110 pisos se derrumbaron, provocando un infierno en Manhattan. Un cuarto avión cayó sobre Pensilvania y se cree que fue derribado por aviones caza para evitar un mal mayor. A la tarde cayó una tercera torre de 47 pisos. Hay 40 argentinos desaparecidos. Estados Unidos entró en alerta nuclear. Miles de muertos. Aún no hay cifras oficiales del ataque, pero las víctimas fatales superarían las 10.000. En los 4 aviones estrellados viajaban 266 personas. Las tareas de rescate llevarían varios días, ya que los escombros forman una montaña de 100 metros. Están desaparecidos cerca de 100 bomberos y 80 policías. La respuesta a moderado discurso de Bush dijo que serán implacables con los terroristas y con aquellos que le dieron albergue. Estados Unidos se distanció de los bombardeos en Kabul, la capital de Afganistán. ¿Quiénes fueron? Todavía nadie se atribuyó los atentados en Estados Unidos. La principal hipótesis apunta a una alianza de grupos terroristas islámicos y el multimillonario Osama Bin Laden como ideólogo. Repercusión económica. El precio del petróleo subió el 15%. Hoy no abrirán los mercados de Estados Unidos y tampoco en la Argentina. Ayer la bolsa paró a media rueda. En las Torres Gemelas había importante información financiera que costará recuperar. Argentina alerta. En Buenos Aires fueron evacuadas las embajadas de Estados Unidos e Israel. Lo mismo ocurrió en las principales entidades judías. Hay operativos de seguridad especiales en los aeropuertos. De la Rúa se solidarizó con el pueblo norteamericano. Del World Trade Center. Habían pasado más de 8 horas de los atentados y el mundo todavía no salía del asombro. En la zona devastada, decenas de socorristas seguían con las tareas de rescate. A las 5:25 de la tarde, hora de Nueva York, otro edificio se desplomó en pocos segundos. Envuelto en una nube de polvo y humo, la torre número 7 del complejo del World Trade Center no aguantó sus propios cimientos, que habían quedado resentidos. Las autoridades descartaron la posibilidad de un nuevo ataque. Esto sumó más muertos y más daños materiales al corazón económico de Manhattan. Nadie pudo precisar la cantidad de víctimas que produjo este derrumbe. Se cree que aún hay personas con vida atrapadas entre los escombros. Bueno, una verdadera psicosis, ¿no? Se ha generado en Nueva York. El pánico de toda la gente que no sabía dónde irse, qué hacer, dónde me quedo. Veían allí la caída de otra de las torres integrantes del World Trade Center y dicen, bueno, ¿ahora dónde? ¿No? Era tremendo. Por eso mucha gente se comenzaba a escapar por donde podía, incluso por el puente de Brooklyn, a pie, haciendo lo que podían, ¿no? Bueno, y después el tema era, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cuáles son las represalias? Ya la noche hubo bombardeos en Kabul, en la capital de Afganistán. Inmediatamente todo el mundo creyó que era una represalia de los Estados Unidos, pero parece que no fue así. No, el Pentágono se encargó de desmentirlo, pero vamos a ver las imágenes. El mundo pensó que la revancha había llegado demasiado pronto, pero Estados Unidos lo negó rápidamente. Varias explosiones sacudieron esta noche a Kabul, la capital de Afganistán, el país que ofrece refugio al hombre más sospechado del mundo tras los atentados en Estados Unidos. No se informó de víctimas ni heridos. Algunos residentes talibanes contaron que vieron la llegada de algunos helicópteros que dispararon varios cohetes y después se perdieron en el aire. Estados Unidos negó su responsabilidad en estos ataques como represalia por los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono. Algunas agencias internacionales informaron que movimientos afganos que combaten al gobernante movimiento talibán se atribuyeron la responsabilidad. Bueno, y todos esperaban la palabra del presidente George Bush a ver qué decía, cómo sigue esta historia tenebrosa, sí. ¿no? Bueno, nosotros antes comentábamos con Andrés Repetto que no fue un discurso muy enérgico, muy fuerte, fue muy frío, nada que ver con lo que hubiese hecho en todo caso el expresidente Bill Clinton. Sí, bueno, dijo que iba a ser enérgico en la represalia cuando se descubra realmente quién es el autor de semejante atentado.
Los ataques terroristas pueden sacudir las bases de nuestros edificios, pero no pueden tocar las bases de nuestra nación. Pueden destruir acero, pero no pueden doblar el acero de la resolución del país. Nuestro país fue elegido porque somos el principal faro de la libertad y oportunidad en el mundo, y nadie va a apagar esa luz. Hoy, nuestra nación se topó con la maldad, lo peor de la naturaleza humana, y hemos respondido con lo mejor de nuestras cualidades, con el coraje de nuestros socorristas, con gente que acudió para ayudar a sus vecinos, a donar sangre, por gente que no conocía. Inmediatamente después del primer ataque, yo puse en marcha el programa de respuesta de emergencia del gobierno. Nuestras Fuerzas Armadas son poderosas y están preparadas. Los equipos de emergencia están trabajando en Nueva York y en Washington para ayudar en las labores de socorro a nivel local. Nuestra prioridad es ayudar a los heridos y tomar todas las precauciones necesarias para proteger a nuestros ciudadanos en el país y en el mundo de nuevos ataques. Las funciones del gobierno continúan sin interrupción. Las entidades federales en Washington que tuvieron que ser evacuadas hoy van a continuar sus actividades con personal esencial esta noche y abrirán normalmente mañana. Nuestras instituciones financieras siguen siendo firmes y la economía del país va a seguir su marcha. Ya estamos buscando a los responsables por estos actos de maldad. Yo he ordenado que se utilicen todos los recursos de nuestras comunidades de inteligencia para hallar a los responsables y para llevarlos ante la justicia. No vamos a hacer distinciones entre los terroristas que perpetraron estos actos y aquellos que les han dado albergue. Bueno, muy precisas las palabras del presidente norteamericano, aunque ha sido en el día de hoy bastante criticado. Él decía, vamos a ser implacables con los terroristas y con quienes le dieron albergue, y posiblemente refiriéndose a uno de los hombres más buscados del mundo, ¿no? Sí, porque hasta ahora nadie se atribuyó el atentado, pero todas las miradas apuntan a este hombre. Poseedor de una fortuna, de acuerdo a las investigaciones, de 5.000 millones de dólares, este multimillonario saudí se transformó en una amenaza aún más peligrosa que Saddam Hussein. Este hombre es, de acuerdo al gobierno norteamericano, el autor intelectual y logístico de los atentados a sus embajadas en Kenia y Tanzania en 1998, que le costaron la vida a más de 200 personas. En el pasado, fue el hombre que ayudó a los norteamericanos a terminar con la invasión soviética a Afganistán. Ahora es su peor enemigo. Esta es la última imagen que hay de él. Fue durante el casamiento de su hijo en algún lugar de Afganistán. Un solo hombre mantiene en vilo al país más poderoso de la Tierra. Sin un Estado ni ejércitos regulares, Bin Laden parece difícil de localizar y atrapar. Sin una estructura fija, es imposible para los Estados Unidos hacer que Bin Laden sienta su presión, algo que para este terrorista es muy sencillo. Cualquier representación de los Estados Unidos en cualquier parte del mundo puede ser su próximo objetivo. Más repercusiones sobre este tema en nuestro país. Podemos dejar de lado Kuala Lumpur, se devolvió el Enterprise que venía desde Indonesia hacia acá, ya está en otro rumbo, el Enterprise tiene 60 portaaviones arriba, o sea, son decisiones de preguerra, se está armando una casus belli muy fuerte, muy contundente, y eso puede paralizar la yugular del sistema capitalista mundial, todo lo que es el e-trade, el e-business, todo lo que es el comercio electrónico, todo eso va a tener un retardo, y por lo tanto yo creo que hay que ser extremadamente cuidadoso porque esto va a tener una secuela de consecuencias económicas imprevisibles. Yo creo que estamos viendo la punta de un iceberg que se va a mover muy fuerte. A veces las guerras ayudan a las potencias. A veces también constituye una buena salida para momentos delicados. Exacto. El Time de ahora viene precisamente dedicado a cómo sanar este enfermo. ¿Cuál es el enfermo? La economía norteamericana. Claro, incluso se habla también de ataques de parte de los Estados Unidos
¿A quién van a atacar? Bin Laden no lo pueden ubicar en ninguna parte del mundo. Van a atacar indiscriminadamente a la población civil en Afganistán. Es un tema, Bernardo, fundamental. Si es que fuese Osama Bin Laden, ¿cómo deberá ahora reaccionar Estados Unidos? Van a atacar a los talibaneses, que están muy desprestigiados, y el gobierno actual muy desprestigiado por sus acciones anteriores. Pero ¿quién va a saber en el fondo cuáles son las razones de fondo de este ataque? Va a ser bien difícil. Sí. Un minutito, vamos a conversar en un rato más respecto a cómo ataca Estados Unidos. ¿Se va a Afganistán, como lo hizo en su minuto después de los ataques a las embajadas en África, o qué es lo que hace? Vamos nuevamente con el satélite en Nueva York. ¿Qué debiéramos esperar a nivel de reacción por parte de Estados Unidos? Yo creo que va a continuar esta guerra de desinformación, que entra en una etapa en la cual es muy difícil discriminar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Como decía Bernardo, el primero que cae en la guerra es la verdad. Y en ese sentido creo que va a haber varios caídos, va a haber varias desinformación, va a haber varias situaciones que van a mostrar como que aquí está el agresor y el agresor no va a ser ese, y por lo tanto va a haber un periodo en el cual se va a llegar a la yugular del enemigo. Eso toma un tiempo, pero ya el despliegue se está montando como para llegar a ese punto. Lo que me parece muy importante, Consuelo, es que vimos caer las estructuras del poder económico y del poder militar y del poder político. Y yo creo que la gente tenemos que sacar las conclusiones. Son no solo las estructuras físicas las que se derrumbaron, todo un modelo de organización de la economía internacional que tiene a un Wall Street a veces muy alejado de las grandes inquietudes de la humanidad. Con esto va a tener que repensar su situación. Todas las estructuras políticas de un país que se mira demasiado hacia el ombligo va a tener que revisar también. Se retiró recién de una reunión del racismo los Estados Unidos. Eso es complicado en un mundo en que necesitamos un máximo de tolerancia. Esto es un himno a la intolerancia, pero cuidado con responder con armas que sean más intolerantes. Y finalmente, un poder político que tiene que ser cada vez más consciente de las tremendas desigualdades, odiosidades, en las cuales Estados Unidos algunas veces fue el agresor. Ahora es el agredido y tiene toda la conmiseración y todo el deseo de consuelo que le podemos dar los países en desarrollo. Pero también que sea esto una lección para que cuando él fue el agresor, él también ha provocado heridas en adversarios, en otros grupos, en otras razas, y eso yo creo que va a ser el gran desafío. Cómo reconstruir, no físicamente esas torres, que se van a hacer reconstruidas y rápidamente, pero la armazón, la arquitectura de un nuevo orden internacional que tiene que tomar en cuenta todos estos puntos de vista. Y por en ese cierto, sentido, el asunto de seguridad, pero también lo que significa un choque cultural, donde Estados Unidos es el líder de un mundo occidental que también ha dejado atrás a un montón de yo creo otras que culturas. es importante lo que ha dicho el presidente Lagos. El presidente Lagos, si bien no está en el país, ha estado muy presente en el sentido que ha estado de coordinar las agendas de los países en desarrollo, en la OEA, en el Grupo de Río, nuestro embajador coordinando esa posición ante el mundo desarrollado. Yo creo que se ha hecho una buena tarea de ser como portavoz de inquietudes que realmente sentimos. Yo pienso que el mundo a partir de hoy va a ser un mundo completamente distinto. En los últimos siglos hemos tenido una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, la caída del bloque soviético y el día de hoy, el 11 de septiembre del año 2001, que nos cambia y nos pone en un escenario completamente distinto, en el cual yo estoy absolutamente de acuerdo con Walter Sánchez en el sentido de que hay que ver las causas que produjeron lo que hoy se vivió. Indudablemente que hay detrás de esto un trasfondo de odio profundo. ¿Por qué está provocado este odio profundo? Por un mundo superpoderoso, todopoderoso, en lo económico, en lo político, en lo militar, que manda todo a su arbitrio. Creo que lo que nos puede ayudar a terminar con esto... finalmente. Desequilibrio. Lo que nos puede ayudar a por lo menos a luchar esto, aparte de las medidas de seguridad que obviamente vamos a vivir, es terminar con tanta desigualdad que la globalización está aumentando. Los países ricos, Occidente, cada vez más inmensamente rico y el resto cada vez más pobre y segregado. Bernardo, y en el día a día esto también va a provocar efectos. Escuchaba esta tarde análisis de quienes decían que, por ejemplo, la seguridad de los aeropuertos, la comodidad con que muchas veces viajamos en los aviones va a cambiar drásticamente. Yo creo que a lo menos durante varios meses, si es que no años, vamos a tener una lentitud exasperante en los aeropuertos que vamos a tener que aceptar. Vamos a tener probablemente que volar como se hace hoy en la aerolínea israelí El Al, que es la única del mundo que ya no tiene atentados con seguridad. Y eso se logra como con un control
de 2 horas súper metódico de cada persona, cada equipaje, cada abrigo, cada documento que se lleva. Sí, y una noticia... que lleva cada uno de los pasajeros. Y una noticia esperanzadora dentro de toda la tragedia. Se informa en forma urgente que 2 policías fueron rescatados con vida de entre las ruinas de las Torres Gemelas del World Trade Center, ha dicho esta noche el alcalde de la ciudad, Rudy Giuliani. En una conferencia de prensa donde anunció triunfante, los sacamos. Para ir cerrando, también mostrarles brevemente la prensa de mañana. Déjame partir a mí, porque tenemos el Mercurio nuevo. El nuevo Mercurio es un nuevo formato, obviamente con esta tremenda información. Vamos a la cámara de allá, permiso, vamos a bajar un poco esto de acá. Ahí está. Y allí tenemos el Mercurio y lo vamos a desplegar, aterrador ataque a Estados Unidos y obviamente con esta fotografía impactante a toda portada de lo ocurrido, de lo que hemos estado comentando en Nueva York, en las Torres Gemelas. No sé justamente si el momento de la segunda explosión, del segundo impacto. Hoy debutaba el nuevo diseño del diario El Mercurio. Yo creo que de todas maneras fue afectado por no ir todos los días a portada completa. Claro. Habrá que esperar al jueves para conocer definitivamente el diseño del Mercurio. Tenemos La Nación, por supuesto, también con imágenes del atentado, conmoción mundial, lo mismo La Tercera, todos los diarios a página completa. Sí, y las últimas noticias destacando el día que cambió el mundo. Estos atentados en Nueva York y Washington dejan miles de muertos y crean desconcierto global. La Cuarta, Dios mío, el titular de La Cuarta. Sí, y finalmente el diario, con noticias de empresas, finanzas y economía, ataque terrorista provoca colapso financiero mundial, también con el análisis de los mercados de las últimas horas. El Metropolitano también. Se nos quedaba ahí tenemos aquí en el tintero. El Metropolitano, que viene recién llegando, que habla también de la gran pesadilla norteamericana y también con la fotografía del segundo impacto contra una de las Torres Gemelas. Bueno, queremos agradecerles que nos hayan acompañado. Faltan 10 minutos para las 12 de la noche. Agradecerles su sintonía, agradecerles a Walter Sánchez de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Políticas. También los comentarios y el análisis certero de Bernardo de la Maza en el ámbito internacional. Bernardo. Y a nombre de todos quienes trabajamos en Televisión Nacional, hemos estado desde muy temprano en una transmisión prácticamente ininterrumpida. Queremos agradecer su preferencia e invitarlos a que continúen con nosotros. Ya viene el programa Medianoche y mañana estaremos ciertamente desde muy temprano también desde la primera edición de 24 horas. Muchas gracias. Sigan en Televisión Nacional, ya viene Medianoche. Bueno. Americano. Y un martes fue desmoronado. No hay duda de que él es el primer sospechoso. El primer sospechoso es Osama Bin Laden, cuya criminal campaña contra Estados Unidos le ha ganado un lugar en la lista de los más buscados por el FBI. Y si cree que puede esconderse y escapar de los estadounidenses o de sus aliados, está muy equivocado. Hoy Panorama investiga al terrorista Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo. Un guerrero religioso forjado en las remotas colinas de Afganistán, un defensor de la pureza del Islam. Así es como se define Bin Laden. Ahora la mayor parte del mundo lo ve como un agudo terrorista, como un asesino de civiles inocentes. Pero en algunas comunidades musulmanas tienen una visión diferente de este hombre. Es una gran ironía que a nivel personal sea tranquilo, humilde y gentil. Habla poco. Los inicios de Osama Bin Laden no tuvieron nada que ver con la humildad. Nació en una fabulosamente rica familia de Jeddah, Arabia Saudita. Fue el hijo 17 de entre 50 hermanos y hermanas. Pero Osama Bin Laden le dio la espalda a una ostentosa vida de lujo para vivir como un luchador y fugitivo en las colinas de Afganistán. Su trayectoria ha sido observada durante años por un amigo saudí, disidente, que no comparte el uso de la violencia de Bin Laden. El ser extremadamente devoto, tener el antecedente de ser un comerciante exitoso, millonario, y de haber abandonado todo por seguir sus creencias,
le ha dado un gran nombre en el mundo musulmán. Afganistán en los años 80, una galera de rivalidad entre superpoderes. Los mujahedín, combatientes islámicos, apoyados clandestinamente por los Estados Unidos, luchaban por sacar a los ocupantes. Él cree que está viviendo en lo que los aficionados al fútbol llaman tiempo extra. Cree que debió haber muerto en la guerra de Afganistán de los 80. Cualquier cosa que le pase es ganancia. Bin Laden usó la fortuna de su familia para establecer campos de adiestramiento para su organización de luchadores de la resistencia llamada Al-Qaeda o la Base. Panorama first investigated Osama bin Laden in 1998. El punto es, yo creo, que la derrota de los soviéticos en Afganistán fue vista no solo por terroristas o por extremistas, sino por todos los musulmanes como una importante victoria para el Islam. Y creo que a Osama bin Laden se le reveló un aspecto muy particular de este hecho. Él pensó, si vencimos a los soviéticos, existe la posibilidad de que podamos vencer también a los Estados Unidos. En la mañana del 11 de septiembre, el aeropuerto de Boston trabajaba normalmente. El vuelo 11 de American Airlines salió hacia Los Ángeles como siempre, pero entre los pasajeros había 5 secuestradores, un egipcio, 3 saudíes y un hombre de los Emiratos Árabes Unidos. Los hombres se sentaron en clase ejecutiva en las filas 2, 8 y 10. Pero una vez que salió de Boston, en lugar de dirigirse al oeste, el avión fue tomado por los secuestradores para dirigirlo al sur, hacia Nueva York. Hubo un impacto masivo en el edificio. 2 personas gritaban. Sentimos que todo el edificio se sacudió. La gente gritaba, ¡oh Dios, qué ocurre! Abrimos la puerta de nuestra oficina. Había una nube de humo negro en los pasillos y llamas. Podíamos sentir el calor. Primero nos invadió el pánico y cerramos la puerta. Al principio, todo el mundo creyó que había sido un accidente. Estábamos como a unos 45 metros del edificio. Sus ropas volaban, su piel volaba. No recordaban casi nada de lo que había pasado. Apenas si sabían sus nombres. Creo que la gente seguía pensando, bueno, ya vendrán, apagarán el fuego y saldremos y todos estaremos bien. De pronto vimos un líquido que resbalaba por las ventanas. Era combustible. La gente entró en pánico y decidió salir de ahí a cualquier precio. Pero una persona volvió y dijo, hay una escalera, está abierta, tenemos que salir. Y todos dijimos, sí, vámonos todos, ya, ya. El odio de Osama bin Laden hacia Estados Unidos creció cuando la Guerra del Golfo llevó tropas estadounidenses a Arabia Saudita en 1991. Bin Laden estaba viviendo ahí. Su tierra natal era el sitio de los lugares santos del Islam. Molesto ya por el apoyo de la Unión Americana a Israel, la furia de Bin Laden hirvió ante lo que él sintió una ocupación de los infieles. Bin Laden jamás había pensado que el régimen saudí llegaría al grado de permitir a las fuerzas estadounidenses entrar en Arabia, la tierra sagrada. Y sugirió varias alternativas, pero quedó muy impresionado cuando supo que las fuerzas estadounidenses venían. Estaba como loco, estaba furioso en aquel entonces. ¿Fue un momento decisivo? Fue un momento decisivo, claro. Eso trastornó toda su vida. Desde entonces, Bin Laden abiertamente organizó una campaña contra el régimen saudí, a la que llamó los amos norteamericanos. Fue despojado de su nacionalidad. Su familia fue forzada a repudiarlo públicamente. En 1992 decidió dejar su tierra natal. Había identificado a su enemigo. Ya era tiempo de empezar la lucha.
Hemos estado negando nuestras creencias religiosas, nuestras riquezas y nuestro dinero. Arabia Saudita se ha abierto a toda clase de fuerzas antiislámicas. Arabia Saudita para él, por supuesto, es el país más santo de la tierra y no será mancillado, dice, por fuerzas externas. Ese es su mayor objetivo. ¿Cree usted que los estadounidenses tal vez subestimaron la furia que sintió por su presencia allá? Eso creo. Pienso que es el caso. El atentado al World Trade Center en 1993 fue la primera indicación de la furia de Bin Laden contra los Estados Unidos. 6 personas murieron. Los terroristas responsables eran seguidores de un líder religioso egipcio. Su plan, derribar las Torres Gemelas y volar túneles y puentes de Nueva York. Pero cuando el cerebro que estaba atrás de esa campaña terrorista, Ramsey Youssef, fue atrapado, estaba en una casa de huéspedes pakistana, propiedad de Bin Laden. Y algunos nombres de su agenda coincidían con individuos del Al-Qaeda, la red de Bin Laden. Sabíamos que Ramsey Youssef y sus cómplices recibían apoyo del exterior, que tenían financiamiento, entrenamiento logístico y otro tipo de apoyo. Y ahora parece muy claro que la red de Bin Laden era el mayor apoyo de ese operativo y quien había planeado esos actos. ¿Eso se supo en el momento? No, claro que no. Se sospechaba que o era un país o una organización extranjera proporcionando apoyo, pero quién era, cuánto proveía y bajo qué circunstancias, eso no se sabía. Un año después del ataque al World Trade Center, toda la escala de la campaña de terrorismo fue revelada y otro miembro de la red fue arrestado en Filipinas. Abdul Hakim Murad era un piloto entrenado y su confesión a los servicios locales de inteligencia reveló que la banda había planeado que 11 aviones estadounidenses estallaran en el aire y que Murad había discutido con Youssef la posibilidad de estrellar un avión contra un edificio del gobierno estadounidense. Abordaría cualquier avión comercial estadounidense fingiendo ser un pasajero común. Secuestraría la nave, controlaría la cabina y se estrellaría en las instalaciones de la CIA. Era una simple misión suicida que estaba dispuesto a ejecutar. Había un delgado humo negro y podíamos ver una luz que venía de las escaleras. Así que todos nos dirigimos hacia allá y escuchamos un gran estallido. Oímos que el avión venía, pero no pensamos. Aviones vuelan sobre Nueva York todo el tiempo, así que no pensamos. Y justo antes de que ese avión se estrellara contra el edificio, hubo un silencio ensordecedor. Fue como un segundo de quietud y luego la explosión. Estábamos prácticamente bajo el edificio, así que muchas cosas cayeron sobre nosotros. Al principio pensamos que eran partes del edificio, pero eran personas. Literalmente personas cayendo sobre nosotros. No pueden imaginar lo que fue eso. Había bomberos subiendo que debieron cargar 15 kilos en equipo, una enorme chaqueta, 2 tanques de oxígeno, mangueras y otras cosas. La gente aplaudía de vez en cuando como diciendo, ustedes son lo máximo y gracias. Y quizá muchas de esas personas murieron porque se quedaron atrapadas en el edificio. No sé cómo hacen las personas de otros países.
Pero volvimos para ayudar. Muchas de esas personas, ahora muertas o vivas, eran nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros policías, algunos oficinistas, otros médicos. Los bomberos trataban de rescatarlos y en ese momento todo era tan inestable que desalojaron el sitio. Arabia Saudita, Bin Laden en el próspero suburbio de Jartum. Era grande, pero no ostentosa, bien resguardada y situada cerca de una mezquita. El propio Bin Laden era visitante frecuente de la mezquita donde sus 3 esposas enseñaban a las mujeres nativas el Corán. La familia tenía muchos hijos, eran respetados por sus vecinos, aunque guardaban su intimidad. Un buen musulmán, un buen hombre, un hombre árabe. Está viviendo con sus hermanos y su comunidad, como en Arabia Saudita. Y no es terrorista, ni nada semejante. Es una casa muy sencilla. Se sienta en el piso. Solo hay alfombras. ¿Solo alfombras? Sí. ¿Y tiene mucha gente a su alrededor? ¿Gente de seguridad? Sí, del gobierno. 2 o 3... ¿Guardaespaldas? Sí, guardaespaldas. ¿Por qué cree que sea eso? Creo que... Bueno, como usted sabe, él viene de... Arabia Saudita. ¿Vino como hombre de negocios? Sí, como negociante. Bin Laden formó vínculos cercanos con los más altos ministros del gobierno sudanés, en particular con este hombre, el doctor Al-Turabi, el líder ideológico del país y el verdadero poder tras el trono. Ambos compartían una meta común, promover la causa del Islam, aunque la reputación del doctor Turabi era la de un filósofo radical, mientras la de Bin Laden la de un rico negociante con un pensamiento más práctico, como lo dijo el doctor Turabi en 1998. Yo no diría que él se concentra en el pensamiento avanzado del Islam y en nuevos programas y políticas para las nuevas sociedades. Creo que no. Pero él sabe que los musulmanes sufren en todas partes. Es usual que alguien los esté reprimiendo o atacando. Y entonces trata de ir ahí y proporciona el dinero que puede para apoyar a la lucha de los musulmanes. Bin Laden ha derramado millones de dólares en un empobrecido Sudán, construyendo caminos y un aeropuerto a cambio de la protección en Jartum. Pero atrás de su imagen pública hay un perfil muy oscuro en su carácter. Compró varios kilómetros de terrenos y, de acuerdo con la CIA, esto le dio la posibilidad de establecer campos militares de práctica como lo había hecho en Afganistán. Cuando Panorama visitó su granja cerca de Jartum en 1998, sus barricadas estaban abandonadas. Durante su estancia en Sudán, varias agencias de inteligencia empezaron a rastrear las actividades de Bin Laden. Él estaba formando su propia organización militante, Al-Qaeda, y empezando a crear una coalición islámica de grupos terroristas. En Washington, la CIA preparó una fuerza especial para investigar qué estaba planeando Bin Laden desde su base en Sudán. Usaron vigilancia, agentes secretos e interceptores. Estimaron que tenía $200 millones, gran parte en efectivo y otra parte invertida en compañías en Jartum. El dinero y lo que redituaba fue difícil de rastrear por los analistas de la CIA. Deliberadamente mantenía distancia de los ataques terroristas. Cuando uno mira a Osama Bin Laden y a su red financiera, es casi como pelar una cebolla capa por capa. A mediados de los 90, 20 países fueron identificados como lugares donde los grupos terroristas estaban operando, con apoyo de Bin Laden. Hubo ataques en Filipinas,
asesinatos de turistas en Egipto, bombardeos en Arabia Saudita donde murieron soldados estadounidenses. Los asistentes de Bin Laden estaban tratando de comprar en el mercado negro componentes para armas químicas y nucleares. Actuaba como una especie de padrino financiero. No creo, según mi opinión, que él ordenara a un grupo salir para ejecutar algún operativo. Lo que hace es seleccionar un grupo y luego darle apoyo financiero y luego dejarlo actuar por sí solo. En 1998, Bin Laden anunció una coalición formal de algunos de los más temidos grupos terroristas del mundo, entre ellos egipcios responsables de la masacre de 85 turistas, y él se pronunció a favor de ataques a civiles estadounidenses. Todos esos crímenes cometidos por los estadounidenses son una declaración de guerra contra Alá, su profeta, y contra los musulmanes. Obedecer la orden de matar a los estadounidenses y a sus aliados civiles y militares es un deber de cada musulmán. En el mundo islámico, las puertas estaban cerrándose para Bin Laden. Sudán sucumbió a la presión de desahuciar a su problemático huésped. En Washington, los consejeros presidenciales consideraron una invasión para capturar a Bin Laden, ahora oculto en Afganistán bajo la protección del Talibán. ¿Por qué finalmente no entraron a Afganistán para capturarlo? Pensaron que tal vez hubiera habido un tremendo daño colateral, demasiadas víctimas no involucradas, y hubieran habido muchas víctimas entre los soldados, y hubiera requerido de un gran apoyo logístico para salir y entrar. Así que la decisión fue dejarlo ahí por algún tiempo. Dejarlo ahí por algún tiempo. Desde Afganistán, Bin Laden continuó burlándose del presidente Bill Clinton con su material propagandístico. Pero el líder terrorista era muy cauteloso con su seguridad. 5 veces habían tratado de matarlo. Tiene métodos primitivos, pero muy efectivos sobre seguridad. No carga ningún equipo, no usa líneas telefónicas. Evita equipo electrónico a su alrededor. Cualquier cosa que pueda transmitir algo, la desecha. Es cauteloso en relación al mundo exterior. Escoge a su personal con un extremo cuidado. Pero sabiendo todo esto, opino que aún tomando todas esas precauciones, él es muy valiente. People were just standing around, talking to each other, nodding their heads. Tal vez el recuerdo más vívido para mí sea que vi desmoronarse 40 pisos de la Torre 2 del World Trade Center. Durante 10 segundos nos congelamos. No podíamos creer que esa tremenda estructura estuviera cayendo. Un segundo después, todo el mundo empezó a gritar, ¡corran! Nos dimos la vuelta y literalmente volamos. Let's get out of here. ¿Quiere hablar con nosotros? Ahora que está bien, hable con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Tom Canavan. Tom, ¿qué pasó? Un estallido. Bajamos escalones, todo bien hasta llegar al sótano y luego se cayó todo y quedé atrapado ahí con otra persona. Nos arrastramos, recibí golpes en la cabeza, había escombros por todas partes. Finalmente pudimos salir. Cientos de rescatadores aún estaban dentro del destrozado edificio. Paramédicos y bomberos no pensaron en el peligro con tal de salvar vidas.
Fue como ver la película de terror más espantosa que hayas visto. Uno ve esas películas de horror y es inimaginable. Inimaginable. Muchas personas cayendo desde el cielo. Muchos de nosotros volvimos a trabajar 6 horas después de trabajar 24. Querías volver para ayudar. Fue en 1998 que Estados Unidos se dio cuenta de lo capaz que era la organización de Bin Laden cuando la embajada estadounidense en Nairobi, Kenia, fue destruida por un enorme camión bomba. Casi simultáneamente, la embajada de Dar es Salaam, capital de la vecina Tanzania, también fue bombardeada. El atentado en Nairobi mató a 200 africanos, pero el verdadero blanco de Bin Laden eran los diplomáticos estadounidenses. Estábamos en el estacionamiento que estaba en el sótano y todo estaba destruido y había gente gritando. Y todo un muro estaba hecho añicos. Pero hacia la derecha había más luz, así que subimos a la rampa, siguiendo la luz. Y cuando logramos salir, toda la ciudad estaba en llamas. Había llamas por todas partes y donde había estado nuestro auto ahora solo había fuego. El FBI empezó a investigar el atentado a partir de los escombros. Descubrieron que estaban ante un grupo terrorista muy bien organizado, capaz de construir y simultáneamente detonar 2 poderosas bombas en diferentes países. Los bombardeos de África del Este proporcionaron pistas invaluables respecto al sistema operativo de Bin Laden. En unos días aprendieron a 2 hombres, un jordano y un yemení, quienes confesaron colaborar con Al-Qaeda. Interrogamos a los sospechosos que aprendimos inmediatamente después del incidente. Y muchos de ellos mencionaron a Osama Bin Laden como la persona que estaba detrás de los hechos. ¿Los sospechosos dijeron que trabajaban para su organización? Dijeron que estaban relacionados con él de un modo o de otro. 2 semanas antes del atentado, los miembros del grupo de Kenia se reunieron en la capital, Nairobi, donde la bomba fue ensamblada. Se vieron en el Hotel Hilltop, en el centro de la ciudad. Otros miembros de Al-Qaeda llegaron de fuera para unírseles, 2 de ellos expertos en explosivos. Otro montó extrema vigilancia en la embajada. Dos miembros de la célula del terrorismo habían estado viviendo inadvertidamente en el país, dedicándose a negocios pequeños. Uno de ellos estaba casado con una mujer nativa y se dedicaban a preparar explosivos y detonadores. Es casi un caso clásico. Un operativo donde primero entran a un país y preparan lo que llamamos una célula de apoyo, tal vez meses antes de que el ataque se lleve a cabo. Y esta célula de apoyo proporciona vigilancia, techo seguro, documentación y toda la información requerida para perpetrar el ataque. Y luego, cuando el ataque tiene que llevarse a cabo, llega un equipo de choque y ejecuta el atentado. Y esto parece haber sido el modelo en Nairobi y creo que también en Dar es Salaam. Bin Laden ahora está en la lista del FBI y su cabeza tiene un precio de $5 millones. Investigadores estadounidenses pronosticaron hace 3 años a Panorama que habría más atrocidades. Sabemos que esto es una cruzada, que no es algo que sucederá en un continente, en una localidad. Sabemos que es un operativo, un continuo operativo que tiene como blanco a los estadounidenses donde quiera que estén, incluidas zonas que en el pasado no contemplábamos. Bin Laden jamás ha aceptado públicamente la responsabilidad de las bombas de África del Este, pero sus videos propagandísticos dejan una pequeña duda respecto a que considera estas atrocidades como una gran victoria sobre la Unión Americana. En los meses que siguieron a las explosiones de las embajadas, los videos de Al-Qaeda tomaron un tono aún más estridente y agresivo. Bin Laden y sus seguidores eran animados para llevar su lucha hasta las mismas costas de la Unión Americana. Al final del milenio, mientras Estados Unidos se preparaba para festejar el arribo del siglo XXI, otro de los seguidores de Bin Laden,
Abordó un ferry en Canadá y logró llegar a Estados Unidos. Un agente aduanal de la frontera sospechó de él y lo detuvo. Llevaba suficientes explosivos en su auto como para demoler un edificio. ¿Cuál era el blanco del hombre arrestado? El aeropuerto de Los Ángeles. 10 meses después, Bin Laden realizó su desafío más directo contra la presencia militar estadounidense en el Golfo. El USS Cole fue golpeado por un bote suicida. Los 3 terroristas murieron, pero mataron a 17 marinos estadounidenses. Era otra advertencia del fanatismo de los seguidores de Bin Laden. El tercer avión de pasajeros estaba bajo el control de un grupo de 5 secuestradores. Esta vez el blanco era el corazón de la capital estadounidense. El Pentágono en las afueras de Washington. El avión se estrelló contra el edificio fortificado. Dije, aquí estamos, aquí estamos. Pero el humo y las llamas me cortaban la voz. Así que empecé a golpear mis manos, esperando que él pudiera seguir el sonido de mis manos aplaudiendo. Podía escuchar al bombero que se acercaba. Y luego, por un breve segundo, pude ver su silueta a través del humo. Lo suficiente como para poder ir en esa dirección. Extinguió las llamas que estaban entre nosotros. Fui con él y me sacó de ahí. Fue un ángel enviado por Dios para sacarme de ahí. Lo significativo es que personas como Osama Bin Laden están contra Estados Unidos antes que nada por su poderoso capitalismo global, si usted quiere, y después por su fuerza militar. Y también porque el Pentágono es un símbolo desde la Segunda Guerra Mundial. Ha sido un símbolo de esa fuerza militar de los Estados Unidos. Es un golpe tremendo. Poco después, las autoridades se dieron cuenta de que había otro avión perdido. El vuelo 93 de Newark a San Francisco había sido tomado por 4 secuestradores. Uno de los pasajeros a bordo, Jeremy Click, que acababa de ser padre, llamó a su esposa. Jeremy le había dicho a Liz que unas personas malas habían secuestrado el avión y que parecían árabes, que tenían bandas rojas en la frente, que tenían navajas y una caja roja que decían era una bomba. En ese momento, ellos creían que su destino estaba sellado, que iban a morir, y ahora solo pensaban en cómo iban a morir. Muchas personas del vuelo votaron. Decidieron que iban a atacar a los secuestradores. Jeremy dijo, Liz, atacaremos a los secuestradores. Volveré a telefonearte en unos minutos. Jeremy soltó el teléfono y de pronto todos estaban gritando. Se oía que gritaban como cuando uno se sube a la montaña rusa. Panorama entiende que el destino del vuelo 93 era el Congreso, la base del gobierno estadounidense. La meta era golpear el centro nervioso político del país, así como a su corazón económico y militar. Los 45 pasajeros del avión murieron. Estuvimos pegados al teléfono por horas, queriendo escuchar algo, casi sin esperanza, deseando escuchar otro sonido, escuchar algo, pero no se oía nada. Las escenas entre algunos palestinos festejando la matanza mostraron que la cruzada de Bin Laden era algo más que un destello de fanatismo. Las autoridades de Yasser Arafat confiscaron videos de muchas otras manifestaciones, pero nadie dudó de la fuerza del apoyo público en algunas partes del mundo árabe. En escenas difícilmente comprensibles para los ojos occidentales, la gente festejaba los atentados contra la Unión Americana, el gran defensor de Israel. La gran aura de Estados Unidos se colapsó ante los ojos y las mentes de muchos musulmanes. Han visto en sus pantallas que el atentado contra el World Trade Center es atribuido a Bin Laden y se colapsó ante sus ojos.
La imagen se repite y se ha repetido y repetido una y otra vez. Por lo tanto, se está repitiendo que los Estados Unidos fue apuñalado en el corazón según lo entienden ellos. Así que su poder, su fortaleza, su aura se ha colapsado. En la noche de septiembre 11, la investigación del FBI ya se había centrado en Florida, el centro de entrenamiento de vuelos de Estados Unidos y la zona elegida por los secuestradores para prepararse en su misión suicida. Los terroristas habían rentado departamentos en un suburbio. Algunos se mudaron ahí con sus familias. Sus hijos tenían amigos y vecinos estadounidenses. 2 terroristas fueron rápidamente identificados por el FBI. Mulán al-Shehhi, un saudita de 23 años, quien supuestamente piloteó el avión que se estrelló con la torre sur del World Trade Center. Mohamed Atta, un ingeniero egipcio entrenado en Alemania, que se cree que se encargó del avión que se estrelló contra la torre norte. Atta y al-Shehhi se habían entrenado como pilotos en una escuela de vuelo en la localidad. En total, 7 de los secuestradores tenían certificado como pilotos de avionetas. Lo que los instructores no sabían era que Atta y al-Shehhi tenían ambiciones de pilotear un jet. Dijeron que querían solicitar un empleo en una aerolínea importante y que uno de los requisitos era que tuvieran cierto entrenamiento. No un entrenamiento formal, pero un entrenamiento especialmente en avionetas. En un pequeño aeropuerto cerca de Miami, 2 hombres alquilaron un simulador. Fabricaron licencias de pilotos para hacer verosímil su historia. Los 2 hombres gastaron $1,500 por 6 horas de entrenamiento en un simulador de Boeing 727. Fue un total de 3 horas por individuo. Había 2. Las 3 horas se dividieron entre los 2 individuos. Eso es tiempo en los controles. En otras palabras, uno estaba observando mientras el otro estaba volando. Luego cambiaron asientos. Uno piloteaba y el otro observaba. Los 2 hombres vagaron por las costas de Florida semanas antes del ataque. En el Hotel Pantera de Deerfield, nadie notó nada inusual sobre 2 huéspedes que hablaban perfecto inglés. Pero cuando Atta y al-Shehhi se fueron, dejaron un significativo cúmulo de pistas, poco notables en ese momento, pero ahora polvo de oro para los investigadores. Tenían una especie de petaca muy llamativa, como de estudiante. Y dentro de ella había libros y muchos mapas. ¿Qué clase de mapas? Eran mapas aeronáuticos, muy complicados. La noche del viernes antes del ataque, en un bar del centro Florida de Hollywood, la tensión de los pilotos suicidas era claramente notoria. Atta y al-Shehhi parecían devotos musulmanes ante quienes se cruzaba con ellos, pero encontraron difícil resistir las sencillas tentaciones de Occidente. En el bar esa noche, bebieron 5 rondas de vodka y naranja y de ron. Elevaron sus voces, discutieron y luego un altercado sobre la cuenta de $48. Me miró con una mirada arrogante y dijo, no es asunto de dinero, tengo suficiente dinero. Y registró sus bolsillos y sacó un fajo de billetes y los arrojó en la barra y dijo, no es cuestión de dinero, soy piloto aviador. El FBI mostró al cantinero fotografías y le pidió que identificara a los hombres que habían estado bebiendo. Expliqué que el sujeto dijo que era piloto y los agentes me miraron y dijeron, ¿en serio? Y dije sí. Pregunté por qué, ¿qué hicieron? Pensé que era cuestión de algún fraude o algo semejante. Los agentes me miraron con una expresión solemne y dijeron que esos 2 caballeros estaban en el manifiesto del vuelo que salió de Boston. Los 2 hombres que serían adiestrados para llevar a cabo la matanza masiva de personas inocentes eran sorprendentemente candidatos para misiones suicidas.
La gente cree que quien comete suicidio es alguien desesperado, rabioso, sin esperanza, deprimido y que quiere terminar con su vida, que ya no tiene nada que perder. Ese no es el caso de muchos musulmanes, y especialmente no es el caso del equipo de Bin Laden, si es que puedo usar esa frase. Esas personas que creen en esto pueden ser ricos, personas prósperas, pueden estar muy bien educados, y ahora tenemos un ejemplo muy claro. Eran pilotos bien entrenados. Eligieron matarse de esta forma excepcional. Mientras amanecía sobre el cielo humeante de Nueva York, la mañana del 12 de septiembre, la comunidad de inteligencia creía tener un indicativo concreto de quién era el responsable intelectual del devastador ataque contra la Unión Americana. Inmediatamente después del ataque había interceptores, uno en particular, entre la gente que suponíamos era aliada de Osama Bin Laden en Washington, o en Nueva York, o en ambos, y quienes enviaban mensajes que eran interceptados en donde decían que ambos trabajos habían tenido éxito. Más de 600 personas habían muerto, más de 5.000 desaparecidas. El presidente Bush recorrió las calles devastadas. Sus autoridades habían establecido indicativos de la culpabilidad de Bin Laden. Un yemení vinculado con el atentado al USS Cole fue confirmado entre el grupo de secuestradores. Otro miembro del grupo parecía haber entrenado en uno de los campos terroristas de Bin Laden antes de viajar a Estados Unidos. Para el presidente Bush, esto era la guerra. Puedo escucharlos. Puedo escucharlos, el resto del mundo los escucha. Y las personas que colapsaron estos edificios escucharán muy pronto de nosotros. Bin Laden niega ser el responsable y será difícil sacarlo de su refugio en Afganistán. La gente está saliendo de Kabul hacia la frontera. Al talibán se le ha dado un ultimátum de 3 días para entregar al terrorista fugitivo o enfrentar a la furia estadounidense. Pero aun cuando puedan destruir a Bin Laden, eso no terminará con la amenaza terrorista. Si intentan destruir a Bin Laden en Afganistán, no ganarían nada, porque la mayor parte de los poderes está fuera de Afganistán, y ahora son más inteligentes y son más complejos. Pueden resurgir más fácilmente, y ese es el peligro de la otra cara de la moneda. Fueron 2 días malos. Serán un par de meses malos. No sé cómo la ciudad podrá recuperarse de esto. Demasiadas vidas serán lastimadas y perdidas. Es algo increíble. Es vergonzoso que esas personas piensen que se irán al cielo porque nos están matando. Porque matan gente sin razón alguna, o cualquiera que sea su razón. Esto no tiene ningún sentido. Vimos ya en Canal 10 Memoria.